Buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. El día viernes compartimos una palabra sobre cómo tener una familia sana, súper bendecida, de las cosas que hay que hacer y cosas tremendas, revelaciones que Dios nos dio y que son la base para la palabra que voy a traer hoy, porque después de la palabra del viernes se me acercó una persona, después de predicar el Salmo 128, y me dijo: pastor, explíqueme por favor respecto del temor de Dios, porque ahí en el Salmo 128, versículo 1, nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda por sus caminos. Y también en el versículo 4, he aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, y quiero decirles que cuando vos estudias todos los versículos a lo largo y ancho de la Biblia que hablan sobre el temor de Dios, te vas a dar cuenta que no hay nada que desate las bendiciones del cielo que el temor a Jehová. Pero esta pregunta que me hizo esta joven, realmente siempre es algo que lo tengo que hacer, que tengo que volver a explicar, porque a veces hay mucha gente que no tiene claro lo que es el temor a Jehová. Y cuando no tienen claro lo que es el temor de Jehová, se están perdiendo las más ricas bendiciones de Dios para su vida. Entonces, yo quiero que ustedes aprovechen, porque más que predicar para provocar emociones y que salgan, wow, qué lindo todo, yo quiero que ustedes aprendan las enseñanzas de Dios, conozcan las palabras de Dios, para que puedan ser bendecidos, para que puedan ser felices. Y especialmente en esta parte que estamos viendo, que necesitamos familias bendecidas, sanas. Nos gusta ver a nuestros hijos bendecidos, porque qué dolor de cabeza y qué dolor del alma ver a nuestros hijos equivocarse, formar familias. A mí no me gustaría que a mis nietos lo pegue mi nuera o mi hijo. No me gustaría que ellos crezcan en un ambiente, porque hemos tratado de formarlos y mostrarles un tipo de hogar para que ellos puedan crecer de otra manera. Y no nos ha sido fácil porque no conocíamos la palabra de Dios. Entonces, cuando uno no conoce las cosas de Dios, es muy difícil andar en sus caminos. Pero cuando uno empieza a caminar y empieza a ver cómo las bendiciones de Dios nos alcanzan, porque las bendiciones empiezan a perseguirte, entonces uno empieza a decir: wow, valió la pena seguir a Cristo. Valió la pena. Y una de las primeras cosas que aprendí sobre el temor de Jehová es que es el principio de la sabiduría. Ahí en Proverbios capítulo 1, en el versículo 7, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios. Muchas veces criamos a nuestros hijos bajo parámetros de la sabiduría humana y no son buenos. Yo el otro día discutí con una persona, pero no peleando, sino una discusión que después me cuestionaba si debía hacerlo o no debía hacerla. Porque es un amigo mío que le estaba enseñando al hijo a cómo manejarse y hacer plata con el gobierno. Y los atajos que hay que tomar. Y la verdad que eran todas cosas no muy santas que digamos.
Y yo decía, ¿por qué le estás enseñando todas estas cosas a un adolescente de 12 años? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? ¿Cuál es la formación? Porque más allá que vos las hagas, vos estás queriendo que tu hijo también las haga. Y él me contestó, yo estoy enseñándole a mi hijo porque no quiero que sea tonto en la vida. Y aquí hay que ser vivo para ser rico y hay que ser político y saber cómo manejar y hacer negocios. Porque la vida no es de tontos. La verdad que yo en un momento ahí me callé, pero le dije que no estaba bien, porque si no, cuando nosotros enseñamos algo torcido, lamentablemente los jóvenes o las jovencitas de 12, 13 años o de menos, posiblemente apliquen eso torcido que enseñamos en muchas áreas de su vida. Y eso le va a traer mucho dolor de cabeza a este papá, a ese hijo y a los hijos de su hijo. Por eso yo creo que a veces debemos tratar de enseñarle a nuestros hijos con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría canchera, no con la sabiduría del macho argentino, del argento, sino con la sabiduría de Dios, porque nosotros cuando veamos a nuestras familias bendecidas, nosotros también vamos a ser bendecidos. Por eso, la sabiduría de lo alto es lo que necesitamos para desenvolvernos en la vida. Y sobre todo, para mejorar nuestras relaciones familiares. Para sanar, mejorar y disfrutar un matrimonio, disfrutar las relaciones con nuestros hijos, ver cómo se llevan los hermanos uno con el otro, o cómo nos llevamos nosotros con nuestros padres. ¡Qué bueno! Y para eso necesitamos la sabiduría de lo alto, y para tener esa sabiduría, según Proverbios 1:7, necesitamos el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los tontos desprecian esta sabiduría y esta enseñanza porque piensan que son más vivos y más pícaros que Dios. Por eso ese Salmo 128 que desarrollamos junto con otros pasajes el día viernes, nos hablaba de eso, que los que temen a Dios andan por sus caminos. Porque esto es importante saber, no enseñarles a nuestros hijos solamente de los caminos de Dios, sino que ellos nos vean a nosotros como nosotros andamos por los caminos de Dios. Pero yo quiero que él salga derecho, que no salga como yo. Sí, pero el problema es que los niños siguen nuestros pasos. Entonces lo que tenemos que movernos en el temor de Dios y caminar conforme a las enseñanzas de Jesús somos nosotros. Pero no podemos solamente enseñarles a ellos diciéndole hagan lo que les enseño y no lo que me ven hacer a mí. Porque los chicos aprenden más por lo que nos ven hacer. Y esto va a ser saludable para nuestras vidas. Saludable. Yo he visto madres, padres que se enferman a ver la vida que llevan sus hijos a causa de sus malas decisiones, de sus malas elecciones, y que no pueden corregir, que no pueden salir de una adicción. Vida sin sentido. Nadie trae al mundo un hijo para verlo caminar por la vida equivocándose, golpeándose. A los papás nos duele mucho, muchísimo. Y queremos ver a nuestros hijos ser bendecidos. Y no hay nada que atraiga más las bendiciones de Dios que el temor al Señor. Ahora, hay que saber la manera correcta de lo que significa temer a Jehová, el temor a Dios o el temor al Señor. Hay una forma correcta y una incorrecta.
La forma correcta es tener un temor reverencial de honra a Dios. La forma incorrecta es tenerle miedo a Dios. Y como les explicaba, el del Salmo 128, que estos eran 15 salmos graduales, en el Salmo 130, en el versículo 3, nos va a enseñar, pónganme ustedes en versión NBI, por favor, a cómo temerle a Dios. Y quiero que estos dos versículos, el 3 y el 4, sean importantes. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? Mejor dicho, vamos a decirlo en otra versión. Si Dios lleva un registro de todos nuestros pecados, ¿quién puede pararse delante de Dios y morir en el intento? ¿Quién puede sobrevivir si Dios lleva un registro de nuestros pecados? Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Versión NBI que leemos aquí, pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Entonces aquí vemos una palabra en esto, en NBI, se lo puse para que vean que la palabra que usan aquí es temido. Pero aquí en Reina Valera la palabra es reverenciado. En otra versión dice para que seas adorado. Entonces, y voy a llevarlos para que ustedes puedan tener la revelación de que el temor de Dios significa honrar, adorar, reverenciar al Padre. Lo contrario a llevar un registro de nuestros pecados, ¿saben qué es? Perdonarnos. Porque cuando Dios nos perdona, agarra todo ese registro de pecado, lo tira, lo rompe. Y nunca más, si Él ya no nos perdonó, si nos perdonó, nunca más vuelve a sacarnos en cara las cosas que ya nos perdonó. Por supuesto cuesta entender a Dios, sobre todo porque nuestras mujeres nos dicen, sí, yo ya te perdoné, pero cada vez que nos volvemos a pelear, vuelven a sacar las cosas de antes. Pero es que no, ya me habías perdonado eso. Y vuelven a machacarnos con cosas que ellas dicen que ya nos perdonaron. ¿Pueden entender eso? O se lo imaginan, ¿ha visto? Pero Dios no es, gracias a Dios, como muchas de esas mujeres no creyentes, sino que cuando Dios perdona, nunca más nos vuelve a repetir lo que ya nos perdonó, no nos vuelve a sacar en cara, no nos vuelve a reprochar eso. Entonces lo contrario a un registro de pecados es el perdón de los pecados, que significa que rompió todo eso que nos podía acusar, lo tiró atrás para no volver a verlo y lo tiró al fondo de la mar donde no se puede encontrar. Entonces eso tenemos que entender, que el perdón habla del amor de Dios, de cómo nos ama Dios, del amor y la paciencia que nos tiene a nosotros, del amor, la gracia, la misericordia. Y gracias es ese favor inmerecido, que aunque no lo merezcamos, igual nos ama, igual nos perdona, como un padre perdona a un hijo. Pero para poder entender el amor de Dios, tenemos que entender la obra de Jesús en la cruz. Debemos entender que Dios nos ama tanto, pero tanto, que envió a su único Hijo Jesucristo para que muera en nuestro lugar como un cordero para el sacrificio y
a través de este sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros podamos obtener el perdón de pecados si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y de esa manera se borran todos los pecados para Dios. Para Dios. Porque hay muchos que aunque Dios ya los perdonó, se siguen sintiendo sucios, se siguen sin perdonarse por las macanas que hicieron, siguen sin perdonar a otros. Y el perdón es clave para la demostración del amor de Dios y para el amor de una persona que tiene a otro. Cuando soy consciente de todo lo que tuvo que pasar Jesucristo por amor a nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, por todo lo que tuvo que pasar Él, y Él no necesitaba pasar por nada de eso. Que le rompieran la espalda a latigazos, que lo pegaran, que le sacaran a tirones la barba, que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas, que lo crucificaran como un maldito, que le atravesaran su corazón con una lanza. Cuando podemos entender que todo eso lo hizo para que nuestros pecados sean cancelados, para que nuestros pecados sean borrados, entonces nos va a ser fácil andar por sus caminos. Cuando tenemos la real dimensión de lo que Dios hizo a favor de nosotros, vamos a poder caminar en el temor del Señor. Porque se nos vuelve difícil pecar contra un Salvador que nos ama tanto. Porque es muy difícil cuando entendemos cuánto nos ama Dios. Nos cuesta mucho hacerle la contra. El temor del Señor no es como tenerle miedo a un león, o tenerle miedo a la muerte, o tenerle miedo a tu suegra. No, no se trata de ninguno de esos temores. No se trata de esos miedos, porque hay gente que tiene miedo a vivir, miedo a morir, miedo a levantarse temprano. Tiene miedo a tantas cosas, a leones, a ratas, a cucarachas, a serpientes. Ya hablé de la suegra, ¿no? Bueno, perdonen que por ahí soy reiterativo, ¿no? Pero entonces entendamos que no se trata de ese tipo de miedo. Usted conoce ese miedo, ¿no? No se trata de ese tipo de miedo, el temor a Jehová. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Ustedes no recibieron de nuevo. Ustedes no recibieron otra vez un espíritu de esclavitud, sino ustedes recibieron ahora el espíritu de los hijos de Dios, que les permite llamar a Dios papá, papito. Por eso quiero que entendamos que no se trata del miedo que usted conoce, al temor. Aquí nos habla de un miedo en una relación, de la relación que tenía el pueblo de Dios después de la esclavitud, después de 400 años de ser esclavos en Egipto. Salieron con un espíritu de esclavos y con espíritu de miedo. Miedo a los latigazos, miedo a los castigos, miedo a pasar hambre, miedo a morir. Entonces, ese pueblo, con esos espíritus de esclavitud y de miedo,
Cuando conocieron a Dios, empezaron a relacionarse con Dios a través del miedo. Uy, no le hagamos esto porque Dios se va a enojar. Y hay muchas veces que tratan algunos padres de enseñar a los hijos, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Fíjese, está hablando de castigo, de miedo. Entonces, qué feo es relacionarte con alguien a través del miedo, de ser esclavos. Yo he visto gente esclava a una relación tóxica y que por miedo no lo deja. Entonces, este pueblo no tenía la revelación que vino a darnos Jesucristo. Porque Jesucristo a lo largo de los 4 evangelios, Él va a hablar, va a orar y nos va a explicar que Dios es nuestro papá. Por eso Él no habla, Dios de los ejércitos, escúchame. Oh Dios todopoderoso, creador del cielo. No, Él dice, Padre. Cuando Él oraba, Padre, el Padre me envió. Lo que el Padre habla, eso escucho. Y yo hablo lo que el Padre me dijo que diga. El Padre, Él vino a revelarnos a Dios como Padre, porque de esa manera nosotros empezaríamos a sanar una relación enferma y empezaríamos a tener una correcta relación con Dios. Y podríamos entender lo que es el amor del Padre, ese amor que lo disfrutamos o que nunca tuvimos de nuestros papás. Entonces vamos a empezar a conocer a Dios. Además, nos enseñó que ustedes cuando oren, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos. Empezó a enseñarnos y a revelarnos la esencia de Dios como Padre, para que nos relacionemos de una manera diferente, sin miedo. Mis hijos no tienen miedo. No me tienen miedo. Ni a mí. Bueno, a su mamá no sé. No nos tienen miedo porque son nuestros hijos. Nuestros hijos cuando van y abren la heladera, la abren sin miedo. Nuestros hijos cuando van y se meten en la cama y que estamos todos amontonados, pues somos un montón, y vemos tele juntos, lo hacen con confianza. Porque saben que los amamos, porque saben que son nuestros hijos. No dice, señor papá, distinguida mamá, podemos meternos en su cama para ver tele con ustedes. Entonces, ¿por qué hablamos así con Dios? ¿Por qué no tenemos la confianza? Porque no conocemos cuánto nos ama. Pero si usted conociera realmente quién es Dios y cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, usted tendría una relación sin miedo con Dios. Y especialmente una relación de padres con hijos sin miedo. Todos los padres queremos que nuestros hijos nos honren. No queremos que nuestros hijos nos tengan miedo. Yo quiero que mis hijos me honren, me respeten, me amen. Pero yo no quiero que me tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque el miedo es el paso siguiente al odio. Porque una persona que te mete miedo, que sabes que te va a pegar una paliza, que te va a meter un empujón, que te va a decir algo hiriente, y vos por miedo no dices nada y estás esperando a ver con qué humor viene papá hoy a casa para saber cómo lo trato. Por eso hay tantos hijos que por haber recibido un trato que les metió miedo, pasaron del miedo al odio y viven cargados de reproches,
te quejas a sus papás. Por eso también hacen cosas para deshonrarlos. Hacen cosas para herirlos. Yo he ministrado cientos de chicos en la fundación y en la iglesia. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hacías esto tan loco? Porque quería herir a mi papá. Quería avergonzarlo. ¿Y por qué? Porque había un odio. No había amor. Miren, del amor al odio hay un paso corto. Porque si usted habla con personas, a las personas que usted más odia, normalmente son las personas que usted más amó. Y que no valoraron el amor que usted dio. Por eso los niños siempre odiarán a las personas que le tienen miedo. Los despreciarán, los deshonrarán, los avergonzarán. Por eso vemos cómo pasa tan así, sin darse cuenta, del amor al odio en un segundo en las relaciones familiares. Bueno, pero de esto hablé el viernes, de cómo tener una familia sana. Por eso cuando el pueblo estaba en Egipto, tenía ese espíritu de miedo, de esclavitud. Y se relacionaron con Dios con estos espíritus de miedo. Por eso en algún momento llegaron a quejarse y a odiar a Dios. ¿Para qué nos hiciste libres? Para que pasemos hambre en el desierto, para que muramos aquí en el desierto. Nos diste una tierra llena de gigantes y nosotros nos vemos como langosta, como poca cosa. Y por eso hicieron cosas que avergonzaron a Dios. ¿Se acuerdan que hicieron un becerro de oro para adorar otro Dios? Por eso Jesús vino a romper esa estructura religiosa nacida en una relación con Dios a través del espíritu del miedo y no del espíritu del amor del Padre. Entonces dice, no, señores, yo quiero marcar ahora un quiebre en la historia de la relación de la humanidad con Dios. No se relacionen con Dios por miedo, no voy a hacer esto porque Diosito me va a castigar, sino que empiecen a relacionarse con Dios a través del amor. El amor del Padre a través del amor de los hijos. Como les enseñaba el viernes, nosotros para cada situación difícil de la vida tenemos una palabra de Dios, una espada de Dios. Y veo en un pasaje de los evangelios, en Mateo 4:10, después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto ayunando Jesús, el diablo lo empieza a atacar con tentaciones. Y en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Diga conmigo, escrito está. Bueno, esta fue la enseñanza un poco del viernes, de cómo defendernos con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, cuando el diablo lo atacaba a sus pensamientos, a sus emociones, Jesús le contestaba con la espada del Espíritu Santo, escrito está. ¡Wow! Ahora, ¿dónde está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Y dice así, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo
servirás. No es que la Escritura es una sola. No es que nosotros no podemos cambiar ni siquiera una coma de lo que ya está escrito. ¿Y por qué Jesús en Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás, porque escrito está que lo tienes, solo a Él adorarás y solo a Él servirás? Pero cuando voy a buscar dónde está escrito, dice: temerás. Yo les quiero enseñar algo. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. ¿Saben quién escribió la Biblia? Dios. Digan conmigo, Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sabe quién escribió Deuteronomio 6:13? Jesús, Dios. Y lo que está haciendo en Mateo 4:10 es darle la correcta interpretación al temerás. Porque yo lo que te estoy diciendo, que cuando puse en Deuteronomio temerás, lo que te estoy interpretando para que tengas la correcta interpretación es que lo tienes que adorar. Agarren. Por eso, en Mateo 4:10, Jesús va a definir al temor como adoración. Lo que está haciendo Jesús es definiendo: temor significa adoración. Entonces estoy viendo que la Biblia se interpreta a sí misma. No me crea a mí, crea lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice, lo que Dios dice. Usted no necesita que otro le interprete, porque hay algunos que han interpretado de una manera alocada y distorsionada la palabra del Señor. Por eso, como fue el que lo escribió, Él te está dando la correcta interpretación, te lo está definiendo. Temor a Jehová significa adoración. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 28, dice, Hebreos 12, 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Ahí tienen a otro versículo que dice: tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, nos está hablando de adoración, de honra, de respeto, de reverencia. Seamos agradecidos. Porque lo que Dios hizo fue perdonarnos. ¿Qué significa esto? Que seamos agradecidos por lo que Dios ya hizo. ¿Y qué hizo Dios? No lleva un registro de nuestros pecados. Salmo 133. Sino que nos perdonó. El agradecimiento, la reverencia, la honra, la gratitud es por lo que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué hizo? Perdonarnos. Perdonarnos de aquellas cosas que estaban mal en nosotros, de aquellas cosas que nos trababan y nos dificultaban tener una correcta relación con nuestro Padre. Y el otro día estaba ministrando a una persona que se destrabó para tener una correcta relación con su padre cuando su padre se enfermó de COVID y lamentablemente murió. Lamentablemente no pudo reconciliarse, no pudo decirle
cuánto lo amaba. No pudo decirle, papá, perdóname por las cosas que hice para avergonzarte, para deshonrarte, pero era porque te amaba tanto que te odiaba por lo que nos hiciste a nosotros, por cómo nos dejaste a mi mamá y a nosotros, por todas las cosas que tuve que pasar, te odiaba. No pudo decírselo. Por eso Dios, desde que enseña a relacionarnos a Dios como Padre, y a través del Padre Nuestro especialmente, nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Y más adelante, terminado el Padre Nuestro, ahí en Mateo, dice, porque el que no perdona a los que los ofendieron, Dios no los bendice. Pero aquellos que perdonan a todos los que los ofendieron, aunque no se merezcan su perdón. Aquí yo no hablo de que ellos se merecen. Por ahí fueron mala gente e hicieron cosas que no se merecen su perdón. Pero usted perdona porque quiere tener una relación correcta con el Padre. Y sabe que dice, aquel que aprende a perdonar va a ser bendecido por Dios. Y esto es... Dios a quien perdona. Dios, ¿con quién tiene misericordia? ¿Con quién tiene esa gracia? ¿Con quién le hace un favor aunque no lo merezca? Con aquellos que hacemos macanas. Por eso lo importante para empezar a conocer del temor de Dios, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y recibir a Jesucristo como Señor y pecador. Pero primero siendo conscientes de que soy un pecador. Porque hay gente que dice, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo pecado. Che, pero si tienes un amante. Bueno, ¿quién no tiene un amante? Pero si sos un corrupto. Y bueno, ¿quién no aprovecha estando en política? Hay gente que comete pecados, pero ellos se sienten que no tienen pecados. No, pecado es aquel drogadicto, pecado es aquel asesino. Y ellos no se sienten pecadores. Ellos no sienten que lastiman a nadie. En paz, enseñan a sus hijos a ser machos infieles. Tantas cosas hechas por los padres sin sabiduría, que nos han lastimado tanto, que nosotros deberíamos tener esa sabiduría de lo alto para poder manejarnos en la vida de una manera más sana no solo por nosotros, sino para traer sanidad a nuestros hijos. Porque cuando ellos se equivoquen, nos va a doler a nosotros. No le va a doler a tu vecino, no le va a doler a tu líder, le va a doler a vos. A vos. Por eso lo primero que necesitamos es decir, soy pecador. Para poder acceder a la gracia del amor de Dios que nos va a perdonar cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros errores. Pero tengo que reconocerme. Me arrepiento, Señor, de ser un pecador. Me arrepiento de haber hecho este tipo de vida. Me arrepiento de haberle dado esta vida a mi mujer porque no fue el tipo de matrimonio que ella soñó. Me arrepiento de haber dado este tipo de vida a mis hijos porque la verdad hoy me doy cuenta que no se trataba de solo darles dinero, sino que ellos querían tiempo, acompañamiento, presencia con nosotros. Me arrepiento, Señor, perdóname. Y cuando vos dices esto en forma sincera y luego le abres
el corazón a Jesús porque estás reconociendo el amor de Dios a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y le dejas entrar para que sea el Señor de tu vida, aquel que te va a guiar en cada paso que da, el que va a gobernar tus pensamientos y tus sentimientos, y también va a ser tu Salvador, porque te va a salvar de la condenación del pecado. Va a romper ese registro con todas tus macanas. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana y a todos los que vayan a ver este video, que puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador, para que puedan empezar a recibir la sabiduría de lo alto y puedan cambiar una vida de dolor por una vida de bendición y puedan experimentar esa paz que el mundo no les va a dar y que solo Dios les va a dar. El que quiera hacer esto, yo les pido que cierren todos los ojos y lo digan con voz audible todos, aunque hayamos hecho esta oración 1.000.000 de veces, si no es para hacer sentir cómodo a la persona que lo haga por primera vez. Qué bueno sería repetir, si me ayudan, repitan conmigo: Padre Celestial, soy un pecador y me arrepiento del dolor que ha causado mis pecados en otras personas y en especial en mis seres queridos. Te pido que me perdones, porque me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y hoy decido abrir mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Amén. Mantengan